Gracias al Señor. Gloria al Señor. Dios está aquí, hermanos. Que seamos plenamente felices. Cuando yo me atreví a poner este título en la serie de predicaciones, yo por un momento me detuve y dije, esto es muy atrevido y muy osado. Les voy a decir por qué. Porque creo que todos los que estamos aquí presentes, no me van a dejar mentir, yo soy uno de ellos. Hay muchas cosas en esta vida que sencillamente no producen en mi corazón, ni en mí, ni en nadie, felicidad como tal. Ahora les voy a decir por qué. Sencillamente es porque este mundo nos ha enseñado que si todo va marchando muy bien, no hay ningún problema ni de salud, ni económico, ni familiar, ni moral, todo va marchando viento en popa, entonces puedo ser feliz. Y cuando vienen las cosas difíciles en la vida, cuando vienen los embates del enemigo y cuando vienen los problemas y asaltan a mi vida, entonces pareciera que esa felicidad se empieza a desvanecer. Deja de ser esa felicidad una realidad en mí. Y entonces cuando escucho que el pastor, el predicador o alguien me dice, es que él quiere que seas feliz, tú de inmediato asocias tu problema y dices, no, espérame tantito, pastor, espérame tantito, hermano. Tú dices que Dios quiere que yo sea feliz y estoy pasando por esta situación. ¿Te atreves a decirme a mí en esta mañana que Él quiere que yo sea feliz? Y mira cómo estoy en esta situación y en esta condición. Y yo me atrevo a decirte sin temor a equivocarme, porque la palabra del Señor lo dice, sí. Él quiere que seas plenamente feliz. Amén. Ahora, necesitamos entender a qué nos estamos refiriendo con esta idea de ser feliz. Es un concepto que cuando todos lo manejamos, a veces lo tenemos equivocado desde el punto de vista bíblico. Usted dice, pastor, quizás hoy no me siento tan feliz o me siento triste. ¿La felicidad se asocia con el gozo? Sí, en el gozo del Señor. Uso la palabra o el término feliz, porque la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículos 3 al 12, o 3 al 11 particularmente, Jesús repite al inicio de su sermón de la montaña esta palabra 9 veces. Bienaventurado, 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 bienaventurado. A mí me enseñaron en el seminario, y yo he enseñado a muchos de ustedes esto en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Cuando una palabra se repite constantemente en un pasaje, evidentemente el énfasis está en esa palabra. Todo lo demás que se diga alrededor de ello, el énfasis claramente es esa palabra. Si en estos versículos y en este primer párrafo del sermón de la montaña Jesús repite 9 veces bienaventurado, 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 evidentemente esto es lo que el Señor está diciendo para nosotros. Bienaventurado eres. Ahora bien, la palabra bienaventurado es una palabra que significa literalmente feliz. En algunas definiciones dice afortunado, contento plenamente. Es más que bendecido. Y no solo esto, sino que el concepto lleva a la idea de un contentamiento a pesar de algo que nace de dentro hacia afuera. Un gozo, una alegría, un contentamiento que no depende de las circunstancias que nos rodean. Es ahí la clave por el cual les digo que sí, Él quiere que seas plenamente feliz a pesar de las circunstancias. Que estés en un contentamiento pleno a pesar de lo que te rodea. Ahora, ¿cómo puedo yo, pastor, ser plenamente feliz, contento plenamente, afortunado plenamente, si estas palabras de inmediato chocan en mi mente? Porque pues afortunado no me he sacado la lotería, me corrieron del trabajo. Plenamente feliz, ahorita estoy plenamente triste. Es un concepto más profundo. Jesús no dijo bienaventurados son. Él dijo quiénes o qué clase de personas son contentas, bienaventuradas, bendecidas, felices.
afortunadas. Y hemos estado analizando domingo tras domingo y hoy estamos en la tercera, en la tercera de las 9 bienaventuranzas. Cuando Jesús en el capítulo 5, versículo número 5 de Mateo dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Cuando yo escucho que Jesús dice bienaventurados los mansos, lo primero que sale a mi mente y lo primero que yo necesito entender y definir es cuál es el verdadero significado de ser manso. Creo que la palabra en inglés es meek, right? Algunos tienen versiones en inglés. Manso. Bueno, hermanos, yo encuentro en varios pasajes de la Biblia y en ejemplos bíblicos de personajes, incluyendo a la persona de nuestro Señor Jesús, que nos dan una definición clara y práctica de lo que significa ser manso. Hoy vamos a aprender algo muy hermoso, hermanos. Miren ustedes. El ser manso, hermanos, habla de una actitud, número uno, que refleja la presencia de Cristo en el individuo, en el creyente, en la persona, en el hombre, en la mujer. Se refleja en la actitud de la persona que Cristo está presente, evidentemente. Mira, ahí en Mateo capítulo número 21, versículo número 5, se nos dice algo muy interesante. Aquí se nos está hablando de la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús a Jerusalén. Esa entrada triunfal que se ha querido mencionar porque entra a Jerusalén y es el principio de su última semana antes de llegar a morir en la cruz del Calvario y sufrir todo el peso del pecado de la humanidad, su pasión. Y mira, el profeta nos dice lo siguiente. Vámonos desde el verso 1 para que podamos entender el contexto. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a los discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella, desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Cómo entra Jesús a Jerusalén? Ahora, tenemos que entender un poco el contexto cultural de los judíos. Mateo es judío y él tiene una intención muy clara en su evangelio de presentar a Jesús como el rey de los judíos. Por eso es Mateo el único que narra y habla acerca de la visita de los magos al niño Jesús. No encontrará usted la visita de los magos a Jesús sino solamente en Mateo. Porque a Mateo le interesa mucho hacer notar a Jesús como rey. En la época de Jesús había, ustedes saben, el pueblo de Israel estaba bajo el yugo romano, bajo el gobierno y el imperio romano y todo lo que esto implicaba. Durante todo este periodo surgen diferentes movimientos, grupos sociales, políticos y religiosos que están tratando de entender la profecía en el Antiguo Testamento del Mesías con respecto a un Cristo o a un Salvador, un Mesías que viniera a liberarlos del imperio romano. Y por eso sale este grupo de los celotes o celotas con Z, que era un grupo guerrillero, era un grupo que estaba esperando a alguien que levantara una rebelión armada en contra del imperio romano. Por otro lado, sale uno de los grupos elitistas de la época, los fariseos. Era un grupo religioso, el extremo religioso, que ellos estaban buscando
que este Mesías viniera a hacer milagros portentosos y levantar al pueblo. Los fariseos habían exagerado la ley y la observación de la ley, amén de hacerse notar. Querían que el Mesías se hiciera notar porque a ellos les gustaba mucho hacerse notar entre el público. Había los esenios también. Los esenios, mis amados hermanos, era un grupo judío que estaba buscando purificarse a sí mismo y purificar la raza o la religión judía, y ellos se empezaron a abstener de todo contacto con las cosas que no fueran dentro de su cultura y su religión propiamente judía. Aquí estamos viendo una serie de grupos que se levantan y que están esperando de Jesús quizás ese Mesías que los apartara, que los levantara, que sobresaliera, que fuera algo prominentemente espectacular. Sin embargo, ¿cómo llega Jesús? Llega total y completamente diferente, manso. Llega quieto. Llega el Señor Jesús con una actitud suave o leve. ¿Saben qué significa la palabra manso en griego? Literalmente la palabra significa suave o leve, con B chica. Leve, algo suave. Ahora, referido al ser humano y en el contexto bíblico, significa lo siguiente: una persona gentil de espíritu, una persona sumisa, una persona quieta. Escuchen esto: una persona compasiva. Ahora, es una actitud que es visible. El profeta dijo: van a ver entrar a Jesús. Jesús entró sobre un asna, sobre un burro, y él mostró en esta actitud esa sumisión, humildad y compasión. Lo mostró. Me hace pensar, hermanos, que alguien que es manso no lo dice, lo demuestra. Son sus hechos los que dejan ver que tiene compasión, que es quieto y que es gentil en su espíritu, porque refleja la presencia de Cristo en su vida. El apóstol Pablo, ahí en 2 Corintios, el segundo texto que aparece en sus pantallas, en la pantalla, perdón, 2 Corintios capítulo número 10, versículo número 1, dice lo siguiente. 2 Corintios capítulo 10, verso número 1, dice: yo, Pablo, os ruego, escuchen, por la mansedumbre y ternura ¿de quién? De Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Pablo dice: yo, por la mansedumbre y ternura de Cristo. Esa mansedumbre, esa ternura, la está hablando uno que era fariseo o que fue fariseo. Él aprendió en Cristo ser tierno y manso, gentil. ¿Me están siguiendo con la idea? Entonces, hermanos, una persona mansa, o el significado verdadero de una persona mansa, es una actitud que refleja la presencia de Cristo. ¿Cómo es Cristo? Compasivo. ¿Cómo es Cristo? Amoroso. ¿Cómo es Cristo? ¿Cómo fue Cristo en esta tierra? Gentil. Sirvió. No dejó que lo sirvieran. Él sirvió. Eso es parte de la actitud de una persona mansa. Una persona mansa, o el verdadero significado de una persona mansa o de la mansedumbre, es aquella persona que es humilde delante de Dios. Es una persona que se humilla delante de Dios. Hay dos citas bíblicas que refiero aquí. Primera de ellas es en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, capítulo número 5. Job está antes de los Salmos. Capítulo número 5, versículo número 11. Job 5, 11. Dice así: que pone a los humildes en altura
y a los enlutados levanta a seguridad. Y después en Efesios capítulo número 4, versículos 1 y 2, dice lo siguiente: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, van tomadas de la mano, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. El hermano MacArthur hace una diferencia interesante con respecto a lo que es ser pobre en espíritu y ser manso. ¿Se recuerdan que estudiamos hace 2 domingos eso? Bienaventurados los pobres en espíritu. Y ahora estamos viendo bienaventurados los mansos. Hay una diferencia entre ser pobre en espíritu y ser manso. Y la diferencia es muy interesante y muy atinada por parte del hermano John MacArthur. Él dice, el que es pobre en espíritu, dice así la palabra del Señor, dice así el hermano MacArthur, el que es pobre en espíritu habla de su actitud hacia su propio pecado. En otras palabras, el que es pobre en espíritu se da cuenta que es un miserable pecador y que necesita desesperadamente de Dios. Eso lo vimos hace 2 domingos. El que es pobre en espíritu se sabe que necesita de Dios, porque es un pecador que no puede por sí mismo hacer nada. El que es manso, más bien la mansedumbre va en dirección hacia Dios, hacia la santidad de Dios. En otras palabras, yo me considero un pecador, lloro por mi pecado y entonces me humillo delante de la grandeza de Dios y camino en mi humildad hacia Dios. ¿Me está siguiendo? Una persona mansa es una persona que se enfoca en lo que Dios es. Ahora déjenme decirles algo: una persona que no es humilde nunca se va a enfocar en la grandeza de Dios, siempre se va a enfocar en la grandeza de sí mismo. Yo soy, a mí me dolió, yo esto. Cuando uno es manso, uno no se ubica en sí mismo. Si te ves a ti mismo, eres un pecador igual que yo. Eso me hace pobre en espíritu y me hace necesitar de Dios. La mansedumbre no se enfoca en mí, se enfoca en Dios. Él es grande, y porque Él es grande y Él es el Dios excelso, yo me humillo. Porque Él es santo, yo me humillo delante de Él. La arrogancia y la soberbia no caben dentro de la santidad de Dios y de la grandeza de Él. Entonces, una persona mansa es una persona que es humilde, una persona que muestra una actitud compasible, gentil con los demás, no se altera, no se venga, no guarda resentimiento contra nadie. Es una persona, no que sea buena, porque nadie es bueno, todos somos pecadores. Lo hacemos no en razón de nosotros, sino en razón de Dios. Como Dios es grande, yo me humillo. Hago a un lado mi ego y yo sirvo y soy compasivo porque yo respeto a Dios. ¿Están siguiendo? Hermanos, ser manso no es un signo de debilidad. Hermano, es que ser manso todo mundo se aprovecha. Si yo soy compasivo, si yo soy amable y gentil, todo el mundo se aprovecha de mí. Alguien por ahí dijo, yo ya me cansé de ser bueno. Todo el mundo me ve la cara. Ah, no, ya no me voy a dejar. Déjeme decirle algo, hermano. Ser manso no es un signo de debilidad. Y si no, ven conmigo a Proverbios. Vamos a ver 2 citas bíblicas bien interesantes. Mira lo que dice Proverbios capítulo número 25, versículo número 28. Está preciosa esta cita bíblica. Proverbios 25, 28. Mira lo que dice. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. O sea, no es humilde, no es manso. Porque alguien manso es alguien que está controlado. La palabra manso se refería a la idea de una persona, en el caso de los animales, un potro salvaje es domado, es amansado,
no para quitarle su fuerza, sino para dominar su fuerza para provecho. Alguien que tiene rienda suelta, no se detiene y trata de hacer las cosas a su manera y se arrebata, dice, es como una ciudad sin muro. Me hace pensar que una persona mansa es una persona que está bien protegida. ¿No es una paradoja eso? No, hermano, a mí que nadie se me acerque porque el que me busca me encuentra. No, sé manso, sé humilde delante de Dios. El Señor te va a proteger. Mira lo que dice Proverbios 16:32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, o sea que es humilde, que tiene control, que el que toma una ciudad. Tú puedes conquistar grandes cosas, pero si eres capaz de tener control de ti, tener humildad y mansedumbre en el Señor, eso es más fuerte y más poderoso que haber conquistado una ciudad. Déjame hacerte una pregunta. Un potro, un animal, un caballo salvaje, que no es amansado o no es dominado, ¿para qué sirve? Es inútil. No vas a poder montar ese caballo, no vas a poder usar ese caballo para nada, porque es un salvaje. Tengo otra pregunta. Las medicinas, el cuerpo médico, la ciencia médica, ha descubierto muchas medicinas. Sabemos que muchas de las vacunas que se dan a los niños para fortalecerles y prevenirles de la enfermedad no es otra cosa que un virus débil. ¿No es cierto? Las medicinas tienen dosis, medidas de cuánto debes de tomar. Es más, una medicina que no se tome en la medida correcta, ¿qué va a hacer? Te va a matar. Tienes que hacerlo con medida. El viento, si sale de control, ¿qué es lo que hace? Destruye casas, derrumba árboles. Mira, hermano, una persona que no se controla, que no es mansa y que no es humilde, es inútil en el reino de Dios. Perjudica la obra y la destruye. ¿Oíste? Si no aprendemos a ser mansos y somos potros salvajes, vientos sin control o medicinas sin dosis, terminamos matando, destruyendo y siendo inútiles. Mansos, humildes, sumisos delante de Dios. ¡Qué fuerte! ¿No es cierto? Necesito la mansedumbre. La mansedumbre es todo lo contrario de la venganza, la violencia. No tenemos que vengarnos, no tenemos que violentarnos contra nada ni contra nadie. Mira rápidamente lo que dice Hebreos capítulo 10, versículos 30 y 34. Hebreos 10, está en el Nuevo Testamento, perdón, casi al final de tu Biblia. Hebreos 10, versículos 30 al 34. Dame un fuerte amén si ya lo tienes. Pues conocemos al que dijo, estoy en el verso 30 del capítulo 10 de Hebreos. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Versículo 34. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Por qué digo esto?
Habrá gente que se aproveche de ti. Habrá gente que se quiera pasar de lista contra de ti. Habrá gente que se violente contra de ti. Tú sé manso. Aleluya. Te lo quitan, que se lo queden. Te hablan mal, contéstales bien. Los saludas y te niegan el saludo, tú salúdalos. ¿Sabes por qué? Porque eres una persona mansa. La venganza es de Dios, no tuya. Tú contesta de una manera mansa siempre. ¿Sabes, hermano? Una persona mansa no es una persona floja o vacilante, una persona que no toma decisiones o miedosa. No, una persona mansa es una persona que tiene convicción, que tiene fuerza. Yo sé lo que estoy haciendo, yo soy manso porque sé en quién he puesto mi mirada. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2. Estoy usando mucha Biblia y disculpe que los tenga de un lado para otro, pero es palabra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Escuchen palabra de Dios. Pues para esto fuisteis llamados. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, estás convencido de que Cristo es tu Señor, te maldicen, tú nunca vas a responder la maldición. Te ofenden, tú nunca vas a ofender. Vas a responder como Cristo lo hizo, sin amenazar, sin maldecir, sin enojarte, porque la causa es del Señor. Tú sabes que el Señor está contigo y Él juzga justamente. Tú sé manso. Pero me provocan, hermano, es que no es mi carácter. Hermano, déjame decirte algo. Ser manso no es una situación que se te dé a ti o se me dé a mí. Ser manso es un resultado de que tú te sometes y te humillas delante de Dios y reconoces la grandeza de Dios, sabes tu condición de pecado y te sometes a Cristo. Señor, yo soy capaz de responderle a este peor de como me está diciendo, pero me someto a ti y no lo maldigo, lo bendigo. Me golpea, le pongo la otra mejilla, porque mi convicción es que tú, Señor, estás conmigo y tú juzgas justamente lo que estoy haciendo, y a ti te doy la gloria y la honra, porque ser manso no se enfoca en mí, se enfoca en lo que tú eres. Tú eres grande, Dios, y tú me cubres, tú me proteges, y la mansedumbre es como una barrera alrededor mía, y el Señor venga a los mansos. ¿Me escuchaste? ¿Cuántos le creen a Cristo? ¿Cuántos le creen a Dios? Bueno, pues empecemos a ser mansos y dejemos que el Señor se ocupe de lo que tiene que ocuparse. Ahora bien, ¿cuál es la bendición? Oiga, hermano, pues es que eso de ser manso yo le cambiaría la A por la E. No, porque ser manso tiene una bendición enorme. ¿Cuál es la bendición? ¿Qué dijo Jesús? Bienaventurados los mansos, porque ellos ¿qué? Recibirán la tierra por heredad. ¿Sabes cuál es la primera bendición que vas a tener tú si eres manso, humilde, delante de Dios de todo corazón? Hermano, vas a recibir la herencia de Dios. ¿Sabes tú qué es la palabra heredad? Literalmente significa la asignación de una porción de manera legal. El derecho legítimo de recibir una herencia. Si tú eres humilde y respondes con bendición al que te maldice, y eres compasivo, frenas tu salvajez,
mides y controlas en el nombre del Señor y para la gloria de Dios tu carácter, el Señor te tiene preparada una bendición legalmente para ti. Ahora, escuchen. ¿Qué dice otra vez el verso número 5 de Mateo? Porque ellos, si vas al versículo 4, que lo vimos la semana pasada, volverás a ver que dice, porque ellos, la segunda parte del verso 4, y ve la segunda parte del versículo número 3, porque ellos, y si vas a las siguientes partes, vas a encontrar que se va a repetir en la segunda parte de cada bienaventuranza esta palabra, porque ellos. ¿Por qué hago notar esto? En la gramática, y particularmente en la gramática griega, hay una forma, hay pronombres enfáticos. Ellos, aptos en griego, es un pronombre enfático. ¿Qué quiere decir? Hace énfasis. Dice, solo los mansos van a heredar. Si tú no eres manso de corazón, no vas a heredar nada. Si tú no lloras como el Señor nos enseñó el domingo pasado, no serás consolado como el Señor nos dijo que lo va a hacer. Si tú no eres pobre en espíritu como el Señor nos lo enseñó, no vas a obtener el reino de los cielos. No es tuyo el reino de Dios. Solo ellos. La pregunta, ¿tú eres uno de ellos? ¿Tú eres ese pobre en espíritu? ¿Tú eres ese que llora? ¿Tú eres ese manso? Porque si no lo eres, te tengo una mala noticia. No tienes la fortuna ni la bendición de heredar nada de Dios para ti. Que te quiten, el Señor te va a dar más. Tú sé manso. ¡Qué bendición! No te enojes. Si tu convicción es honrar a Cristo y honrar a Dios, lo que te haga, déjaselo al Señor. Tú responde con bendición. Me temo decir que a veces en la práctica no somos tan atinados en esto como iglesia y como creyentes. A veces lo que estamos haciendo es simple y sencillamente ver quién me la hace para ver quién me la paga. Yo los observo a todos ustedes, hermanos. Son mi iglesia. Y yo los amo a todos. Y a veces siento que lo menos que tenemos es ser mansos entre nosotros. Compasivos y amorosos. Tiernos. Pero es que me hizo, es que me dijo. Tú sé manso. El Señor te va a dar una herencia. El Señor te va a proteger. No te vengues. No te enojes. No te enojes. No seas un potro salvaje. No seas una medicina sin medida. No seas un viento descontrolado, porque solamente vas a destruir. Déjaselo al Señor. Tú sé compasivo. ¿Sabes cuál es la segunda bendición de ser manso, hermanos? Y con esto voy a terminar. Es que la bendición, yo no sé cuántos lo creen como esto como bendición, es que eres obediente al Señor. Hay bendiciones ser obediente al Señor. Espérame, hermano, pues a mí me han enseñado en algunas otras iglesias que la bendición viene aquí, mire, la bendición viene aquí, en la cartera, la bendición viene en mi salud, la bendición viene en las cosas materiales. No, hermano, la mayor bendición de ser manso, aparte de heredar el reino de Dios, de heredar la bendición de Dios, hermano, es heredar la bendición de saber que soy obediente a Él.
de que Él es mi Señor, de que yo le sigo a Él como mi Señor. Mira lo que dice Pablo en 1 Corintios 3. Qué precioso, cuando está hablando de Él y de otros siervos como Él. Él dice en el capítulo 3 de 1 Corintios, versículos 21 a 23, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Pedro o Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo es de Dios. Todo es del Señor. Tu casa es del Señor, tu vida es del Señor, tu familia es del Señor. Él dispone, Él da y Él quita. ¿Quién te ha dado a ti el título de propiedad de nada? Cuando tú eres manso y humilde ante la grandeza de Dios y eres compasivo con los demás, y cuando te arrebatan no te enojas y dices, bueno, me quitaron, que hermano, el Señor te va a bendecir y va a decir, este es mi hijo obediente. Pablo dice, ¿yo de qué me puedo jactar? ¿De qué se puede jactar Apolos o Pedro? Estaba un pleito tremendo en la iglesia. No, yo soy de Pablo, no, yo soy de Apolos, no. Había partidos en la iglesia, no, yo me junto más con este, yo me junto. Pero eso nada más pasaba en Corinto, esto no pasa aquí. Y dice Pablo, ¿quién soy yo? ¿Quién es Apolos? ¿Quién es Pedro? ¿Quién soy yo? Todo es del Señor. Y ser manso me bendice, porque entonces yo reflejo que soy obediente al Señor. Señor, todo es tuyo, mi vida es tuya, mi servicio es tuyo. A ti te sirvo. Ser manso. Somos servidores nada más, hermanos. ¿Sabes cuál es el título más noble de un cristiano? Siervo. Y no siervo desde el punto de vista del siervo de Dios, el pastor, el reverendo. Aquí tiene mucho la onda de decir al pastor reverendo. Reverendo, yo diría otra cosa aparte. Porque reverendo solo Dios, porque el único que es digno de ser reverenciado es Dios, nadie más. Escúcheme, nadie más. Qué bueno que estudies, qué bueno que tengas doctorados o maestrías, pero el mejor título que como cristiano puedes tener es ser siervo de Dios. Seamos humildes, hermanos. Seamos compasivos entre nosotros. Seamos amorosos. Ejemplo tuvimos en nuestro Señor Jesucristo, quien no vino para ser servido, sino que con mansedumbre nos sirvió y se entregó por todos nosotros. Y nos amó a pesar de ser pecadores. ¿Cuán importante es entender lo que significa ser manso, hermanos? Cuán importante, mis amados y preciosos hermanos, es entender que la mansedumbre, hermanos, es algo que va a traer bienaventuranza a nuestra vida. Ahora, esto es un mandamiento de parte de Dios. Dios me ordena a mí esto. El profeta Sofonías, en el capítulo 2, versículo 3, dijo: buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Sofonías 2:3. Busca ser humilde, busca ser manso, dice Dios. Ese es su mandamiento, porque quizás el Señor te guarde en el día de su enojo. No podemos pretender una vida cristiana, vivir una vida cristiana auténtica, y mucho menos pretendemos ser felices sin esta cualidad de vida. Debemos cambiar nuestra actitud delante de Dios, hermanos preciosos. Además de ser testigos ante el mundo de que Dios es real y que solo Cristo salva, es efectivo nuestra predicación cuando al predicar a Cristo
vivimos una vida mansa y humilde delante del Señor. Por eso Pedro dijo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo número 15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa del Evangelio con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Cuando digas que eres cristiano, defiéndelo, pero con mansedumbre. Defiéndelo, pero con humildad. Y recuerda, humildad y mansedumbre no es falta de carácter, es convicción en Cristo. Decía un maestro en el seminario, yo soy feo, pero no soy tonto. Yo soy bueno, pero no soy tonto. Que no te confundan con una persona mansa, como con una persona que no tiene carácter. Tienes mucho carácter, pero lo tienes sometido a Cristo. ¿Queremos dar la gloria a Dios? ¿Queremos que nuestra vida glorifique a Dios? ¿Eso es lo que quieres de ti? Bueno, hermano, te quiero decir algo. Romanos 15, 5 al 7 dice: pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Mis amados hermanos, ser manso glorifica a Dios. Yo quiero invitarles a algo. Y lo voy a hacer porque soy su pastor y porque los amo. Yo quiero, hermanos, que de una manera reverente, pero humillados delante de Dios, nos mostremos mansedumbre entre nosotros y compasión. Nos bajemos del pedestal donde nos hemos subido y nos humillemos delante de Dios. Y nos mostremos amor compasivo entre nosotros. Quizás hemos recibido ofensas de alguien. Quizás alguien nos ha ofendido duramente o nos ha arrebatado y nos ha maltratado. ¿Qué te parece si hoy le dices a Dios: Señor, hazme manso y perdonador de las ofensas de las que he sido objeto? Y quiero ser manso y humilde delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias por tu palabra. Y te pido en este momento que tu Espíritu Santo ministre a todos los que estamos aquí presentes, para que, si en verdad hemos escuchado tu voz, hagamos tu voluntad. En un acto de fe y en un acto de humildad, levántate en reverencia y ve hacia alguien y dile: hermano, te amo. Hermano, perdóname si te he ofendido. Hermano, yo quiero ser manso delante de Dios y ser un instrumento en las manos de Dios para bendecirte. Te amo. Y si ese alguien viene a ti, tú dile lo mismo. Humillémonos delante de Dios. Adelante, hazlo. Y no esperes que vayan hacia ti. Tú ven hacia alguien. Quizás no has ofendido y dices: pero hermano, yo no he ofendido a nadie. No importa. Ven con alguien y dile que lo amas. Dile: hermana, te amo. Hermano, te amo en el nombre de Jesús. Vamos a venir a la Santa Cena y vamos a compartir este amor. Adelante, hazlo. Vamos, hazlo. No te dé pena hacerlo. Puede ser tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa. Ven. Vamos, adelante. Vamos, adelante, hazlo. En el nombre de Jesús, hazlo.
En el nombre de Jesús, hazlo. En el nombre de Jesús, hazlo. Muestra tu amor compasivo. Vamos adelante, hazlo. Hazlo en el nombre de Jesús. Hazlo. Y dile, hermano, ora por mí. Yo quiero ser humilde delante de Dios. Yo quiero pedirte perdón. Te amo. Te amo en el nombre de Jesús. Te amo. Quiero ser humilde delante de Dios. Me humillo. Gracias a Dios. Gracias al Señor. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Gloria a su nombre. Él está aquí. El Señor está aquí. La gloria del Señor está aquí. ¿Saben por qué hemos hecho esto? Porque vamos a venir a un acto importante. Vamos a recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Y la manera en la que lo recordamos es en unidad. En un amor verdadero entre nosotros. En un perdón sincero. Y en un arrepentimiento verdadero delante de Dios. Preparémonos para tomar la Santa Cena. Hoy el Señor nos va a hablar a través de la cena. Así es que, hermanos, diáconos, por favor, en la que nos vamos a unir como familia en espíritu, y vamos a hacerlo, hermanos, a través de la Santa Cena. Esta es una ordenanza del Señor. Usted aceptó a Cristo en su corazón. Cristo es el Señor y Salvador de su vida. Lo confiesa y lo ha confesado ya honestamente como el Señor de su vida. Usted puede participar de la Santa Cena. Le invito a que se ponga de pie. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias, lo partió.